Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Yo acorté el texto para abreviar. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y allí es donde en esta parte, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es donde ellos dicen, ahí está, el Señor Jesús a la mitad de la semana le sería quitada la vida. Y así dicen otras versiones, ya la será, dice, 69 semanas, y en la última semana y a la mitad de la semana le será quitada la vida al Mesías, así dice. Bien, después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice el texto bíblico, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. La parte que dice, a la mitad de la semana le será quitada la vida al Mesías, y por eso esta iglesia asevera que Jesús murió a la mitad de la semana, o sea, el miércoles. Sin embargo, lo que no toman en cuenta ellos o alguien como ellos, que cuando interpretan así, es que de acuerdo a las reglas de interpretación bíblica, Daniel no escribió esta profecía literalmente, sino que la escribió en símbolos. Y siendo que esa semana, al no ser literal, sino simbólica, se refirió en realidad a una semana simbólica y por lo tanto no eran 7 días literales, sino son 7 años. Además, si aplicáramos esa semana como literal, entonces tendríamos que hacer otro movimiento para cambiarle a las escrituras por lo que dice en Mateo 28.1. ¿Se acuerdan qué dice Mateo 28.1? Cuando dice que las mujeres, pasado el sábado al alborear, ese es el griego original, o sea, al amanecer, al madrugar, el primer día de la semana fueron las mujeres con aromas, etcétera, fue cuando vieron que la tumba estaba vacía. Vamos a ver. En Lucas 23:54 el pasaje claramente dice que era el día de preparación y que era la víspera del sábado, dice en unas partes, en otras versiones, y aquí dice era el día de preparación y apuntaba el sábado. Cuando murió Jesucristo fue un día de preparación. El día de preparación entre los israelitas desde entonces hasta ahora sigue siendo el viernes, el 6º día de la semana al caer el sol. Y ese es el día de preparación, el sábado, el viernes, se prepara todo para recibir el sábado. Debe estar todo ya cocinado, debe estar ya todo bien hecho, etcétera, todo en su lugar, y ya esperando solamente que llegue el sábado y entonces guarda el sábado. Pero ellos aseveran que no fue así. Sin embargo, el pasaje bíblico debe notarse que el día de preparación del viernes estoy comentando, y el Evangelio de Lucas lo señala también, y dice, y regresando, prepararon aromas y mirra. ¿Cuándo regresaron? Cuando después de la crucifixión que bajaron el cuerpo y lo pusieron en el sepulcro, ellas regresaron y prepararon aromas y rima para embalsamar el cuerpo del Señor. Y el sábado, dice, descansaron según el precepto. En Lucas 23:56 dice allí. Pero ahora, cabe señalar que si existían los sábados ceremoniales, como ya dije yo, sí existen hasta la fecha. Cuando un sábado ceremonial cae en sábado, es un sábado, gran sábado. En este caso, ellos dicen que el sábado cayó cuando era un sábado ceremonial porque la Pascua era Cristo y que él debía haber sido crucificado el miércoles porque era un sábado ceremonial. Pues yo no sé de dónde sacan esto, porque eso no está en las escrituras, pero ellos así lo interpretan. Digo yo, en el calendario judío se reposaban estos sábados ceremoniales. Sin embargo, el Evangelio claramente dice que las mujeres reposaron según el mandamiento. Eso quiere decir que la víspera en la que había muerto, un día anterior que había muerto el Señor Jesús, era el 6º día de la semana, el sábado, el viernes. Y no señala que haya sido un sábado ceremonial, porque dice según el mandamiento. Ahí está el énfasis. En todo caso, las escrituras señalarían que fue o hubiera sido un sábado ceremonial, como otras partes dicen, como es el caso citado anteriormente cuando dice según el mandamiento. Este no era el caso del sábado ceremonial, era un caso del mandamiento. Si Jesús resucitó el primer día y si hubiera muerto, vamos a ver la lógica, hermanos. ¿Qué pasa si Jesús, cuando resucita el primer día, y si él hubiera muerto el miércoles por la tarde, qué hubiera sucedido? Hubiera el mismo Señor Jesús hubiera contradicho lo que él le inspiró al salmista cuando escribió que su cuerpo no vería corrupción. Entonces,
a Jesús y que no le sería, ningún de sus huesos sería quebrado, así como el cordero cuando era muerto para la Pascua, era degollado solamente y muerto, pero no le quebraban los pies, no le quebraban los huesos, ninguna. Por eso el Señor Jesús, cuando se acercaron, yo comentaba la semana pasada, que llega el centurión y le clava esa porque pues, ya estaba muerto. Y a todos usualmente les quebraban las piernas para que pudieran ellos ya morirse más rápido. Entonces, al Señor Jesús ya lo vieron que estaba muerto, y no le quebraron las piernas. Y dice que pues lo bajaron, ¿no? Y lo pusieron en el sepulcro. ¿Por qué? Pero aún así, el Señor Jesús, cuando lo bajaron, lo pusieron en el sepulcro, ustedes saben bien que un cuerpo se descompone ya en el segundo día, ya empieza a oler muy mal, y al tercero ya huele bastante, a tal grado que Lázaro tiene 4 días de muerto y ya dice que ya es día. Y las escrituras dice en Salmo 16:10, que no iba a haber corrupción en su cuerpo. Entonces, si hubiera sido el miércoles enterrado, muerto el Señor Jesús y enterrado, ya para el día primero que hubiera resucitado, ya se hubiera corrompido, aunque hubiera sido embalsamado, como sea. Es que no los embalsamaban como los egipcios, recuerden que nomás le ponían aromas, hierbas aromáticas, eso es todo. Así que si no vería corrupción, entonces ¿cómo es que asevera hoy la gente y cree todavía y enseña en la actualidad? Aún en nuestra iglesia hay unos que todavía se atreven a decir que que tuvo que haber sido crucificado el miércoles para cumplir los 3 días y 3 noches. Pero se les olvida una cosa que vamos a ver ahorita. Ustedes pongan bien oreja en esto, ¿ok? Además, este tema lo tengo en el USB, así que se los voy a dejar allí para que nunca se olviden de esto. Se debe tomar en cuenta que aunque el Señor Jesús hablaba en arameo con sus discípulos, y aquí cabe también para entender otras partes de la aseveración de Cristo. Sin embargo, en ocasión del texto citado en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús responde a los escribas y fariseos por la demanda que estos le hacen, o sea, al Señor Jesús, las escrituras no registran en qué idioma le respondió Jesús a los escribas y fariseos. Sin embargo, por lo sabido del idioma que Jesús hablaba, se infiere y se da por entendido que era arameo, y por lo tanto se puede entender a qué se refería Jesús cuando dijo: generación mala y adúltera, una señal pide y no se le dará otra que la señal del profeta Jonás. Se debe entender ahora sí que muchas de las palabras hebreas y arameas que tienen la misma raíz, ambas bien, es el lenguaje arameo y el lenguaje árabe, en su gran mayoría de sus vocablos, tienen la misma raíz, hermanos. Y lo digo, yo cuando he estado estudiando hebreo ya un buen tiempo, y lo primero que me hicieron en el primer año que estudié, nos dan gramática y nos dicen, si quieren aprender más rápido, tienen que ir a la raíz, porque si ustedes saben leer, para que sepan leer bien el hebreo, deben entender que por la raíz se debe entender. Y ahí es donde empieza uno a aprender mejor el hebreo. Entonces, en Mateo 12:39, el Señor Jesús dice, aquí está la clave también para entender por qué les decía esto. Y además el resultado que vamos a ver al final será sorprendente. La generación mala y adúltera, dice, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y les dice, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ahí empieza la discusión en todo el tiempo, de por años se ha dicho esto. Y yo cuando oí la primera vez esto, quiero hablarles, decirles, no es que yo sea muy inteligente. Yo lo oí por primera vez estaba yo bien jovencito, lo oí a boca de un gran maestro, que es un gran, estudia las escrituras, y ese hombre debiera dar cátedra en la Universidad Adventista. Se llama Javier Sotovalle, el pastor. Tal vez el doctor Celada lo identifique, si lo conoce. Luis Oquendo y Hermosillo ya lo conocen, pastor que actualmente está siendo pastor asociado en la iglesia de Monrovia. Ya es retirado, pero tiene buenas tardes, Erika y Jaime. El pastor Javier Sotovalle
este tema él lo escribió en un libro. Y yo cuando lo oí, me quedé maravillado porque yo no le hallaba tampoco sentido. Y a mí era un primer año que yo tenía en la iglesia. Y yo oía muchas cosas y estaba yo muy confundido en muchas cosas. Pero entonces ya entendiendo esto, cuando yo oí el tema y luego me fui con él luego para preguntarle y todo eso, me regaló el libro y todo eso y desde entonces este hombre lo oigo que dice unas cosas muy interesantes. Y ya es 2 libros por ahí. Jesús habló en realidad en una analogía, queridos hermanos. O sea, una analogía es una comparación, no es una cosa literal. Entonces, lo primero que vamos a ver, entender, es que él estaba hablando de que ellos les daban una señal. Y la señal era del profeta Jonás. Y les dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como Jonás estuvo en el gran pez. Hablando de gran pez y de ballena, en el original hebreo dice gran pez, hermanos. Yo lo estuve repasando, viendo inclusive creo que se lo puse por ahí a ustedes en este video, se los pongo, y no van a entender el hebreo, a menos que el doctor Celado o alguien más entienda hebreo, pues es fácil, no es difícil, el hebreo es bien fácil, hermanos. No crean que yo porque soy muy inteligente. Y dice, Dag Gadol, es la palabra que usó Jonás cuando se lo comió. Y aunque después acá en el Evangelio lo traducen como ballena, la ballena no es un pez. Pero el Señor Jesús cuando dijo gran pez, Dagadol, tampoco dijo Dagadol. Recuerden que estoy hablando que él estaba diciendo en arameo y en hebreo que tienen la misma raíz para hablar de como en Génesis, cuando crea los grandes monstruos marinos, y él usa la palabra Hetanim o Hetanim. En la Biblia hebrea así lo menciona, así lo escribe. Ya se los puse aquí también, así lo tengo aquí. Bueno, voy a decir, cuando él se refería que el Hijo del Hombre, vamos a ver a qué se refería con eso, vamos a referirnos a los 3 días y 3 noches y estar en el seno o en el corazón de la tierra. La realidad de las cosas es de que es muy sencillo el asunto y no hay vuelta de hoja, no hay por qué hacer tanto recoveco. En este desarrollo, en primer lugar, recuerden que ellos demandaban una señal y pedían una señal. Los judíos, por su incredulidad, siempre con tal de no aceptar a Jesucristo, y les dijo, esta generación mala y adúltera pide una señal. No, lo que querían era que, usados por el diablo, querían que Jesús hiciera lo que ellos querían, para que Jesús cayera en el poder del diablo y además que pecara, ¿no? Haciendo lo que el diablo quería. El problema de los judíos es que querían, que aquí lo escribo, para que ellos quedaran satisfechos al hacer que Jesús hiciera lo que ellos querían. Y así hubiera caído en las insinuaciones del diablo. Y hubiera quedado en su poder. Así hizo el diablo con Cristo en el desierto. Y dijo el diablo, haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús no accedió a la tentación del diablo y le contestó, no solo de pan vivirá el hombre. Y así Jesús no pecó en esa ocasión, y a los judíos les contesta de esa misma manera, porque ellos no lo querían aceptar, y si hubiera hecho eso, hubiera pecado, pues vino a hacer la voluntad del Padre y no la de él mismo. Y todas estas cosas que estoy poniendo aquí, quiero que las atesoren para que conozcan cómo fue el ministerio del Señor Jesús y por qué lo hizo. En Lucas 11, 29, 32, dice, apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, y así lo traduce en el griego original, y demanda señal, pero no le será señal dada, dice, sino la señal del profeta Jonás. Y todos sabían ellos, los israelitas sabían muy bien a qué se refería con el tema del señal de Jonás profeta. ¿Por qué? Porque Jonás profeta, la historia de él, no se escribió nada más porque fue rebelde y porque fue, ¿cómo les diré? Fue rebelde a la visión. No fue rebelde, no quería hacer lo que es diferente, pero no fue rebelde, porque si no, no lo hubiera hecho. En la Biblia se escribe esa historia
porque después cuando Jesús vino ya en carne a tomar la naturaleza humana, y se enfrenta, y al enfrentarse los israelitas con él, los judíos, escribas y fariseos, al no aceptarlo, él estaba demostrando que Jonás profeta, por mucho o por poco, aunque se fue hasta a Tarsis para evadir la responsabilidad de predicar el evangelio, esta generación mala y adúltera que estaban adulterando solamente con el dinero y con otras cosas que es lo que les importaba a los judíos de ese tiempo, estaban adulterando, estaban volteando la espalda a Dios, no querían predicar y no querían enseñar al pueblo lo que realmente necesitaba el pueblo, y se quedaban con lo suyo. Por eso les dice esta generación mala y demanda señales, es adúltera. Pero por supuesto no le creyeron, no le quisieron creer. El profeta Jonás en realidad fue tragado por un gran pez, en ballena. Estaba yo diciendo que el Señor Jesús habló de un gran monstruo marino, y aquí transcribo, es una transliteración, se llama Heteninim, porque en el Génesis así presenta los grandes monstruos marinos, y esa palabra es la misma que usa, vamos a entenderla mejor, es la misma que usa el Señor Jesús para explicarle a ellos acerca del gran pez. Se traduce gran pez porque en el griego original, que sí está allí en la Septuaginta, yo lo tengo, y sí dice Gadol. Pero recuerden que el Señor Jesús no hablaba en griego, él les hablaba en arameo, y él les dijo esta palabrita, Heteninim, para entender que él estaría tres noches como Jonás en el gran Teninim, el gran Tanim. Y aquí lo presento, está triliterado, pero está mal aquí puesto, no me dio eso. Pero Jehová tenía, dice, preparado un gran pez que traducía un gran Heteninim que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí no me vuelve a aparecer, tristemente. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Aquí debería decir Heteninim por aquí, estas azules, pero no sé por qué me dio esos símbolos en la computadora. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente se mueve, y que las aguas produjeran según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Estas partes de azul es cuando en el hebreo debía aparecer allí, no apareció no sé por qué. No apareció el hebreo, pero ahí dice Heteninim, hermanos, desde el principio, y el Señor Jesús hablaba de eso. Muy bien. Cuando él decía el Hijo del Hombre, ¿a qué se refería el Hijo del Hombre? Jesús se refirió siempre a Cristo a sí mismo como el Hijo del Hombre, o sea, al ser humano, a aquel que vino a vivir y a dar a conocer el carácter del Padre Celestial. A él mismo, que había estado en unidad de la deidad en la eternidad, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, y se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza humana para que el ser humano pudiera vivir una vida perfecta, sin pecar. Como ser humano se dispuso a morir por la raza humana culpable y pecadora, para que al participarnos de su naturaleza divina pudiéramos vivir con él eternamente. Nosotros vemos esa aseveración que hace el Señor, porque él siempre dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes. Es decir, ¿por qué se refería a él como el Hijo del Hombre? No estaba hablando del Hijo de Dios. Él no decía el Hijo de Dios. Cuando dice Hijo de Hombre se refería a él, a Dios encarnado, tomando la naturaleza humana, a ese Dios creador del universo que vino a tomar la naturaleza humana, dicen en Juan capítulo 1, verso 12, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, hijo de la raza humana, un humano como ustedes y como yo, que vino a vivir una vida perfecta. Muy bien, vamos a ver aquí, en los 3 días extraños, ¿a qué se refiere? Todo poco a poco lo vamos a ir sacando a luz, ¿verdad? 3 días extraños, ¿a qué se refería? Bueno, se refería a que el Señor Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, en el corazón de la tierra. El Señor Jesús dijo que así como Jonás estaría
estuvo 3 días, 3 noches en el Geteninim, en el monstruo marino, en el gran dragón, en el gran serpiente, en la gran leviatán, como aquí dice. Cuando se refiere el Geteninim, hermanos, que los 3 días y 3 noches que Jesús iba a pasar en el corazón de la tierra, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran Geteninim, y cuando dice Geteninim, la misma palabra que usa, aparece la palabra leviatán en Job, pero se refiere a quién. Se refiere al mismo que está hablando aquí en Isaías. ¿Cómo le haré para quitar esto de aquí, hombre? Para que se vea. ¿Ustedes pueden ver las láminas, hermano, o no? Mira, no. ¿La ven? Alguien me diga, ¿están viendo el video o no? Sí. Oh, perfecto. Entonces, abajo ven Isaías cuando está hablando, y aquí nos da la clave para entender los otros textos de Salmos y de Job. ¿Quién es el Leviatán? ¿A quién se refería cuando dice Leviatán? Que le está hablando Dios a Job. Cuando dice, sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda y que le eches en su lengua. Dice, allí andan las naves, ahí está el Leviatán que hiciste para que jugase con él, etcétera, etcétera. ¿Quién es el Leviatán? El Leviatán es el Geteninim, el Leviatán es el monstruo. ¿Y quién es el monstruo? Y el Leviatán es el diablo, hermanos, es Satanás. Y lo dice Isaías, cuando dicen aquel día Jehová castigará con su espada dura al Leviatán, serpiente veluz, a la serpiente tortuosa, al dragón, dice. Y cuando se refiere a dragón, usa la palabra Geteninim, hermanos. Entonces, como podemos ver aquí, ¿a qué se refería Cristo Jesús que pasaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del Geteninim. Cristo Jesús, así como Jonás, debía pasar 3 días y 3 noches en las entrañas, ya no del ¿cómo se llama? Literalmente ya no en el gran pez o en lo que haya sido el gran monstruo marino. Cuando se refería a Cristo, se refería a esas 3 días y 3 noches que estaría ¿dónde? En las fauces, en las garras, en las entrañas, que lo quería destruir el gran dragón, dice el Apocalipsis, que es el diablo y Satanás. ¿Y cómo es que estuvo en las garras del diablo por 3 noches? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Estamos viendo estudiando esta parte. La respuesta es que sí, el Señor Jesús efectivamente estuvo 3 días y 3 noches en las fauces, en las entrañas del gran dragón, hermanos, del gran Geteninim, de ese gran monstruo marino que hablaba ahí, esa palabrita famosa, que no era gran pez, era un Geteninim, y se refería al gran dragón. ¿Y qué quiso decir Jesús con 3 y 3 noches? Pues sí, que literalmente estaría 3 días y 3 noches, pero él dijo, como Jonás en el vientre del Geteninim, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ah, muy bien. Aquí estamos viendo que el Señor Jesús estaba hablando que estaría 3 días y 3 noches en las entrañas de Satanás, en las fauces, en las garras, etcétera, de Satanás, en el corazón de la tierra, dice. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. En el corazón de la tierra, pero vamos a ver que, en primer lugar, cuando estuvo Jesucristo en el corazón de la tierra, algunas personas denominacionales, en otras denominaciones, dicen que Jesucristo, cuando él murió, él fue a las partes más internas de los infiernos para predicarle a los cautivos. Sí, entonces, aduciendo con esto, que el Señor Jesús, cuando él murió, y él, en ese tiempo que él estaba muerto, bajó a los infiernos para predicarles el evangelio a los que estaban cautivos en el infierno quemándose, para aliviarles sus tormentos. Así me lo han platicado algunas de unas denominacionales, ¿eh? Yo digo, ¿será cierto esto? No, no, para nada, ¿no? ¿Pero qué? Porque el Señor Jesús, cuando él estuvo en los sepulcros, su espíritu dice, Señor, en tus manos te encomiendo el espíritu, y muere. Lo bajan de la cruz, lo ponen en el sepulcro. ¿Y a dónde estuvo el Señor Jesús?
Pues en el sepulcro. Los muertos nada saben. Su espíritu no tiene carne ni hueso como ven que él tenía cuando estaba vivo. Sin embargo, ¿por qué dicen que bajó a los infiernos? Porque la gente en las iglesias denominacionales todavía tienen la idea de que el alma no muere. Y que el alma, cuando uno se muere, se le sale a uno y anda por ahí espantando a la gente o haciendo otras cosas, ¿no? Como lo dice la Iglesia Católica, es la que ha dado a beber al mundo el furor de esta blasfemia que se refiere a que el alma no muere, ¿no? El Señor Jesús estuvo agonizante, vamos a ver la primera noche, para que entendamos cuáles son. Él dijo que no iba a ser tres noches, pero no dijo, en realidad, si ustedes ven ahí, 3 días, 3 noches se refería a los 3 noches, y sí estuvo efectivamente 3 días, 3 noches. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo estuvo en el vientre de la ballena del gran pez o del gran Geteninim? En el gran Geteninim sí estuvo, no del gran pez. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús fue aprendido, antes de ser aprendido, perdón, estuvo agonizante en el jardín del Getsemaní. Si ustedes ven en el deseado de todas las gentes, y Elena de White dice cómo estaba el diablo allí, diciéndole que para qué iba a morir por los discípulos, que mira, estaban dormidos, etcétera, etcétera. Le estaba tentando, lo estaba empujando para que no muriese, porque sabía el diablo que si el Señor Jesús moría, su plan de que él tenía el diablo en este planeta se iba a perder, iba a ser derrotado. Ya el Señor Jesús en vida lo derrotó porque nunca pecó. Ahora en su muerte lo podía derrotar y él estaba dispuesto a no permitir que muriera. Por eso le dijo a Pedro, no permita, Señor, que te suceda tal cosa. Y le dijo el Señor Jesús, retírate de mí, Satanás. Porque Satanás no quería que muriese por el ser humano, porque hubiera quedado saldada la cuenta que el plan de salvación ya lo había decodificado a través de los siglos el diablo. Pero al principio, cuando se lo dio Dios a Adán y a Eva, no lo entendieron ellos, ni Adán, ¿sabes? Poco a poco lo fueron entendiendo el ser humano. El diablo tampoco lo entendió en aquella ocasión. Así que ahora que al entenderlo, entonces el diablo se aprovecha cuando después de la Santa Cena y va el Señor Jesús a orar con sus discípulos, va a orar al monte Getsemaní y él se retira. El solito ahí, y allí nos dice Elena de Juan, deseo a todas las gentes en la sección Getsemaní, cuando el Señor Jesús pasa una agonía que inclusive sudó gotas de sangre y se rodaron por la tierra, dice la Escritura. Y no lo dice el Juan, lo dice la Escritura. Entonces, el Señor Jesús sufrió mucho allí y sufrió el peso del pecado que estaba llevando, pero él no sufría porque iba a morir, ¿no? Iba a morir, pero sufría por muchas cosas. Tenía la copa que iba a tomar, que les dijo a los discípulos, ustedes la podrán tomar. Y dice, bueno, algunos la van a tomar, sí, porque van a ser muertos por el testimonio de Jesús. Sin embargo, la carga que él llevó, que fue lo que le reventó el corazón, lo que dije la semana pasada, eso fue lo que lo estaba poniendo en aquella agonía. Y dice la sierva del Señor, Elena de White, dice que él se tambaleaba, estaba demacrado su rostro porque fue muy fuerte en esa ocasión de esa oración en Getsemaní, esas horas que pasó, fue muy fuerte. Y ella dice que el diablo estaba sobre de él, se lo quería devorar, lo quería tragar, entonces que estaba en sus garras. Ella lo dice, por eso lo digo yo también, que esa parte se cumple ahí en esa noche del jueves, cuando fue apresado y estuvo agonizante. ¿Ok? Estuvo en las fauces, ahí comienza a pasar las 3 días, 3 noches en el corazón del en el vientre del Geteninim, en el corazón de la tierra. ¿Dónde se encuentra Getsemaní? En Jerusalén. Allí en Jerusalén está el Getsemaní y van a ver por qué lo digo. Muy bien, son las citas bíblicas para demostrar que se refiere con el Geteninim, ¿no? O sea, el gran monstruo marino, el gran dragón, llama Diablo y Satanás. La segunda es cuando estuvo el Señor Jesús clavado en el monte Calvario. Allí también volvió a estar
cuando él estaba allí, y se acuerdan cómo lo atacaron, le crucifican a todos los seres humanos ahí, y el Señor Jesús pedía perdón por ellos, les dijo bien claro, él entendía que estaba el diablo sobre de él, y el diablo estaba que no quería que muriera por el ser humano, y le decía, bájate tú y sálvanos a nosotros, etcétera. El diablo lo tenía otra vez allí, en el Getsemaní, ahora lo tenía acá en el Monte Calvario, y por fin lo apresa para ponerlo en la muerte, ¿no? Con la muerte. El Señor, el Dios Padre, le permite morir y allí el diablo aprovecha. Y es cuando lo tiene en el Monte Calvario, vuelve a pasar esta otra parte. Esa es la segunda parte. Y allí el dragón lo tuvo otra vez, por segunda ocasión en su poder. ¿Sí? La otra parte es cuando estuvo en el sepulcro. En el sepulcro, el diablo, cuando él contendía por el cuerpo de Moisés, dice en Judas 9, que contendía Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Ahí Satanás, desde entonces, él ha dicho, aseverado, que todo aquel mujer u hombre que pecan y que mueren, que pecan, por supuesto, y van a morir y que mueren, le pertenecen a él. Que ese es su poder de él, porque ellos han creído lo que él dice, y él le reclama a Dios, ellos creen más en mí que en ti, por eso ellos son pecadores, y por lo tanto cada vez que alguien muere, me pertenece. Pero el arcángel Miguel lo único que le dice a Jehová te reprenda a Satán, y resucita a Moisés y se lo lleva. Y ahí le empezó a mostrar Dios en su propósito de la salvación del ser humano, le empieza a mostrar al diablo que ya no tiene poder sobre el ser humano porque el Señor tenía el poder para resucitar a todo aquel que creyera en él. Y cuando estuvo en el sepulcro, el diablo quiso tenerlo preso, y más bien lo tuvo preso en su poder, en sus tinieblas. El Señor no supo nada de esto, estaba inconsciente, pero el diablo sí lo tenía a tal grado que el diablo no quería ni siquiera que resucitara, porque él entendía que iba a resucitar, pero no sabía cómo. El diablo lo tuvo en su poder allí y lo quiso retener allí y hasta le puso cuerdas. Acuérdense cómo pusieron unos sellos, pero con cuerdas para sujetar la gran piedra. Y le puso guardias para que no se saliera el Señor Jesús. Y luego diciendo que los discípulos robarían el cadáver y dirían que el Señor Jesús había resucitado. Y eso lo dice la Escritura, que por eso los dirigentes judíos no querían que pasara y por eso le pusieron un gran sello y los guardias. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué significa entonces el corazón de la tierra? El corazón de la tierra es Jerusalén. En el jardín de Getsemaní está en Jerusalén, el monte Calvario está en Jerusalén y el sepulcro está en Jerusalén. ¿Y por qué yo digo a qué se refirió el Señor? Porque el Señor Jesús dijo que Jerusalén es el corazón de la tierra, es el centro del planeta. ¿Por qué? Por lo mismo, vamos a ver, Jerusalén es el centro y el corazón del planeta y el profeta Zacarías lo confirma, Zacarías 14:4. Cuando dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. De esto que estoy hablando es los 4 puntos cardinales de la tierra, quiere decir que ese, donde se va a poner la santa ciudad, hermanos, allí nos está diciendo en realidad que ese va a ser el centro del planeta, ese es el centro del planeta, ese va a ser el centro del universo, porque allí va a estar la santa ciudad y el trono de Dios. Ahorita el trono de Dios está en la santa ciudad, allá, donde está ahorita, en el tercer cielo. Pues aquí cuando venga el Señor Jesús después del milenio, dice que se van a posar sus pies en el monte de los olivos para formar ese gran valle y baja la santa ciudad con los redimidos ya adentro y con los ángeles, etcétera, y allí se posa y forma un gran valle tremendo. Y de allí, entonces, se resucitan los malos de todos los tiempos y esto sucede después del milenio. Y entonces el Señor destruye a todos los malos y hace nueva tierra y se derriten los elementos, etcétera, como dice el apóstol Pedro,
pero a la santa ciudad no le pasa nada, y por eso se cumple lo que dice Malaquías 3, cuando dice que y ustedes saldrán y saltarán como becerros que salen de la manada. Ahí se van a cumplir esa profecía, cuando los hijos de Dios que estemos ya redimidos adentro y veamos cómo quema todo y cómo queden cenizas, y entonces vamos a salir, cuando ya recreado otra vez la naturaleza, Dios y a los animales, que vamos a ver cómo los va a recrear, entonces vamos a salir gozosos de haber estado con el Señor salvos, mientras quemaba el pecado y los pecados se quemaban por el pecado. Muy bien, aquí entonces lo confirma que ese va a ser es el centro, y va a ser el centro del universo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ya se me fue este. Vamos a ver. Aquí está. En esta parte estoy presentando Jeremías está diciendo que es la tierra en verdad, la tierra que los hijos de Dios van a poseer, dice, y los plantaré en esta tierra de verdad. Allí nos va a plantar. ¿Dónde plantó Dios a los israelitas desde que Abraham le dio esa promesa? Allí en Jerusalén. Estos textos son para demostrar que Dios tiene, o sea, están en el mero corazón, y están los hijos de Dios de corazón puro y genuino, van a estar en ese lugar. Ezequiel 14:5, Ezequiel 27:4, están hablando de los israelitas que, por ejemplo, dice, en el corazón de los mares tantos confines, los que te edificaron completaron tu belleza, etc. Está hablando de Jerusalén y otras cosas más, y aunque se refiere a otras cosas, lo sacamos de su contexto para poder entender a qué se refería esto. Y se refería a que los límites de Jerusalén, etcétera, etcétera, podrá estar el mar, podrá estar lo que sea, pero Jerusalén es la niña de los ojos del Señor. Y ahí se van a firmar sus pies en aquel día. Muy bien. Vamos a entender y hacer, ustedes pueden hacerme preguntas, pero yo quiero demostrar algo. Estuvo 3 días y 3 noches el Señor Jesús en el monte, en el vientre del gran Teninim. Sí, repito, el Señor Jesús se refería a que así como Jonás le dijo a los judíos, estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Primera parte. Cuando dice estarían en el corazón, como Jonás en el vientre estuvo en el Geteninim, el Señor Jesús también estaría en las fauces, en las entrañas del Geteninim. Se refería al gran dragón, diablo y Satanás, etc. ¿Desde cuándo cuándo lo tuvo el diablo en su poder? Desde el Getsemaní. Y desde el jueves en la tarde, empezó, en la noche, cuando fue apresado, desde la agonía ya, y luego en el juicio, durante todo lo que trajeron de allí para acá, los llevaban, estuvo preso el Señor, lo tuvo en sus garras el diablo, pero no lo hizo que se retractara el Señor. Después viene cuando lo clava en la cruz del Calvario, ahí en el Calvario, en el monte Gólgota, allí que pertenece a Jerusalén. Y luego, cuando los ponen en el sepulcro de José de Arimatea está allí en Jerusalén, todavía está ahí ese lugar, aunque no sé si a ese el original, pero pues ahí dicen que ahí está. Pero ahí estaba en Jerusalén. Luego las mujeres fueron a preparar aromas para enterrarlo, para embalsamarlo, perdón, y de ese modo el Señor Jesús, entonces podemos deducir que si el Señor Jesús estaba hablando con los judíos, diciéndoles una analogía, una comparación, así como Jonás, no quiere decir que el Señor Jesús iba a meter en el vientre de un monstruo marino, un Geteninim. Estaba diciendo en esa analogía, en esa comparación, que así como Jonás. ¿Por qué? Porque ellos eran una generación tan mala y adúltera que no querían reconocer que Jesucristo había venido a salvar al ser humano, que lo que apuntaban los servicios del ministerio del santuario estaba presente y vivo en ese momento. Por lo tanto, ellos al rechazarlo, solamente lo estaban tentando para hacerlo caer. El diablo estaba metiendo las manos ahí. Pero aún así, como sea,
estuvo el Señor Jesús y les dijo eso, estuvo allí y les dice, así como Jonás. Entonces, si estas 3 días, 3 noches, desde el jueves, empieza en la noche a estar en el poder del diablo, luego viene el viernes, y luego viene el sábado todavía, el sábado todo completito está ahí, y resucita el primer día de la semana. Entonces se cumplieron esos 3 días, o esa analogía que cumple el Señor Jesús dijo una analogía, ¿se cumple allí o no se cumple allí lo que dijo el Señor Jesús? Es cosa de que nosotros entendamos a qué se refería. Y estamos viendo que el Señor Jesús se refería efectivamente que en primer lugar los israelitas habían sido tan reacios a aceptarlo, que solamente la señal que merecían era de que el Señor Jesús iba a resucitar el primer día de la semana y que iba a ser crucificado y muerto. Allí en Jerusalén, lo que apuntaba Jonás, ¿a quién le debía predicar Jonás? A la generación mala y adúltera de los ninivitas. Y luego él dice, y los ninivitas aceptaron, y ustedes no van a aceptarme. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a estar enjuiciado desde el jueves, estar clavado y estar muerto en sepulcro, iba a estar el primer día, y aún así no le iban a creer. Iban a seguir persiguiendo a los cristianos, a los hijos, a los discípulos, los iban a estar persiguiendo como lo que pasó Pablo, que los siguió persiguiendo hasta que Pablo entendió. Ahora, no sé si me expliqué correctamente, pero si alguno tiene alguna pregunta al respecto de este tema, doctor Celada. No, está bien. Estoy llegando a una conclusión. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Realmente, si ustedes y yo vemos, ya lo había presentado yo a Jaime, a Abraham y a José Hermosillo esta parte, pero lo que yo quiero decirles es esto, hermanos, que si nosotros nos vamos a meter en alguna parte de la Escritura, nunca ustedes piensen, por ejemplo, que nosotros no tenemos la verdad. ¿Quién es el que tiene verdad? El que tiene verdad es aquel que tiene el Espíritu Santo. Yo no tengo verdad. Ustedes no tienen verdad. Pero si estamos con el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, dice. No así sucede con aquellos que están predicando la verdad revuelta con la mentira. Por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día es muy importante entender que ustedes y yo al pertenecer a esta iglesia, hemos venido a tener el privilegio, y de verdad que es un gran honor pertenecer al pueblo de Dios. Tenemos nosotros ahora el privilegio de haber sido salvos por Cristo porque lo aceptamos. Y no seamos la generación mala y adúltera. Por ejemplo, si nosotros, ustedes y yo, permítanme, si ustedes y yo tenemos una duda, un problema de entender alguna cosa, yo les recomiendo por mi experiencia personal, no se desesperen. Mejor pregunten, como el doctor Celada la semana pasada, por eso repetí este tema, porque él quería saber esto. Aunque Jaime ya lo sabía, y Abraham y José Hermosillo y Luis, los demás tal vez no lo sabían del todo así. Les va a servir, ¿por qué? Este tema sí les va a servir, todos los temas bíblicos sirven, porque de este modo, cuando ustedes le enseñen a alguien, la persona aquella va a ver que usted dice la verdad. Que no hay una cosa con Dios lógica, pero hay una cosa escritural. El Señor Jesús nunca dijo nada al azar, nada más por llenar con elocuencia y con una retórica, llenar su vida y sus palabras. El Señor Jesús, cuando les dijo esta analogía, ellos ya habían apostatado, ya habían llevado, por eso vino la hora de más densa oscuridad a este planeta el Señor Jesús en esos días, cuando Él vino a nacer de la naturaleza humana.
Y precisamente viendo en el momento, y decía yo la semana pasada, les decía que el Señor Jesús, en este caso, ¿qué fue lo que lo llevó a la muerte del Señor Jesús? Y vimos que la cruz del Calvario no lo mató, ¿no? Que los fariseos lo rechazaron. El que lo manda a la cruz es Roma, pero aún así los romanos pues, no sabían. Y a eso se refería a Cristo Jesús, perdónanos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si se refería al Señor Jesús, al menos se registra en la Biblia, si se refería a los fariseos y escribas. No, a ellos ya les había dicho hipócritas, ni os salváis. Y él estaba diciendo que ellos no estaban salvando. Entonces se refería tal vez a los romanos, que ellos no sabían nada de él y que no eran hijos de él. Entonces, todas las historias de la Escritura nos sirven, nos deben servir para aprender más. Y cuando ustedes hablen estos temas, como este de Jonás, van a entender los demás por el Espíritu Santo que usted habla verdad. Ahora bien, si no están convencidos de los 3 noches, vean que sí sucede. Pero no se refería al Señor Jesús literalmente que iba a estar las 24 horas y 24 horas. Si ustedes observan bien, la clave está en entender que su cuerpo no vería corrupción y que sí iba a estar efectivamente los 3 días y 3 noches en el corazón, que es en Jerusalén. Dice, en el corazón de la tierra. Él no se refería, se fijan bien, cuando se refirió a Geteninim, es cuando se refirió a Jonás, así como él estuvo allí, el Señor Jesús estaría en el corazón, no dijo en el corazón estaría en el corazón de la tierra cuando estuviera en las fauces del gran Geteninim, eso sí lo dijo. Entonces, por eso pregunto, ¿me expliqué bien, hermanos? Este es un tema muy largo que no me lleva, este es un tema para 3 horas. Y con detallitos bien interesantes. Y aquí se lo estoy diciendo yo a ustedes en poco tiempo. Pregunta Jaime, Erika. Pregunta, Toñito. Todo bien, hermano, todo claro. Está bien, hermano, está claro. Sí. Ahora. Ya lo había entendido yo antes. Los perfecto. 3 días, 3 noches. Muy bien. Gracias. Ok, sí, aquí lo platicamos. Ahora, esto, no se preocupen, esto ya lo tengo yo en hojas de papel, en este PowerPoint para ustedes, ya lo tengo, o sea, ya está para que ustedes, todo esto es para ustedes. Lo estoy explicando para que vean cómo se debe explicar. Y si hay algo más, por eso les pregunto, para que ustedes lo puedan explicar también con otras personas, porque cada quien debe saberlo explicar. Yo se les explico así porque así lo entiendo yo. Ustedes al entenderlo deben explicarlo correctamente de acuerdo a ustedes. Es muy importante eso, por eso les pregunto si me expliqué bien o no. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, la semana pasada estábamos diciendo algo y yo decía, no más el tema de qué fue lo que mató a Jesús. Lo mismo que estábamos hablando ahorita, de los 3 días y 3 noches. Al Señor Jesús, en realidad, nosotros tenemos la responsabilidad, no es obligación. No es obligación porque el Señor Jesús no nos obliga a predicar su palabra. Casi más que nada los obligo yo. O después usted va a obligar a alguien al estarlo exhortando que predique. Es un empujar todo el tiempo, ¿no? No, pero yo tampoco los obligo, ¿no? Pero sí les animo a que lo hagan. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué este sistema de discipulado y este tema de los grupos pequeños? Cuando ustedes den estas clases como la que acabamos de tener de los 3 noches, es para que cada uno de los que ustedes enseñen estén bien versados en las escrituras. Para que cada uno de ellos, así como usted pueda enseñar correctamente a otros. Cuando usted es dirigente, ¿cómo funciona este asunto? El sistema, por ejemplo, nos hubiéramos librado de muchos dolores de cabeza y de muchos sinsabores y también sin sazones, si hubiéramos entendido en este tiempo de la pandemia, si hubiéramos tenido, por ejemplo, grupos pequeños en las iglesias, pero grupos pequeños dirigidos
por de los dirigentes bien instruidos. En la instrucción que estamos teniendo aquí, me está llevando tiempo porque yo quiero llevarlo así despacio y todo, que aprendan bien. Ahora bien, cuando ustedes y yo estamos en un grupo, yo en este caso, por ejemplo, ahorita con esta pandemia, si hubiera habido grupos, el dirigente, ¿qué es lo que hubiera hecho? El dirigente, este sistema que estoy enseñando, le está presentando también, ¿cómo les diré? La técnica, formatos y también los reportes, para que cada uno de los que están ahí en ese grupo hagan una labor en la obra. Y también deberán hacer, igual que usted como dirigente, pueda hacer esa labor. Ahora, si hubiéramos hecho caso, hubiéramos tenido estos grupos, la iglesia en la que usted asiste, si tienen grupos, hubiera tenido la oportunidad, el pastor, de tener contacto con cada uno de los miembros de la iglesia, grandes y chicos, que no se desanimaran, que no tuvieran problemas, etcétera, que no sufrieran lo que estamos sufriendo ahora. Y por esa razón, muchos quieren que se vuelva a abrir la iglesia porque estamos súper acostumbrados a una reunión así. Ahora, un grupo tampoco nos hubiéramos podido reunir en este asunto de la pandemia porque no lo estaban permitiendo. Un grupo en una casa o algo, inclusive por el miedo, ¿no? Y es factible. Sin embargo, yo como dirigente de un grupo, como en el caso de ustedes, yo tengo un registro. Y ese registro yo lo llevo y llevo un reporte, yo nomás se lo reporto yo al pastor. Digo, yo tengo por Zoom, yo tengo mis hermanos, están los miembros del grupo, estos son tantos, reunimos tanto, tenemos tanto de ofrenda, tenemos tanto de esto, tenemos contacto con algunos por teléfono, etcétera, y seguimos haciendo la misma labor como si estuviéramos en el templo todos los sábados. El dirigente está siendo adiestrado para tener capacidad para llevar un registro, para ser un pastor, y aquí se refiere a dos cosas. En el asunto de la dirección de un grupo es que usted va a ser el pastor de esas personas. Ya sea, estoy hablando, si está en este caso como está Erika como mujer, pues Erika tendrá la oportunidad de ser el copastor de estos hermanos. No va a ser ordenada como pastora, pero va a hacer la labor, va a cuidar de ellos, va a ayudar, sin descuidar su familia, va a tener la oportunidad con este sistema tan fácil de poder dirigir entre 10 a 12 hermanos, de instruir a 10 o 12 hermanos, de ayudarles y darles trabajo para que esos 10 o 12 hermanos hagan su labor y su trabajo. La labor del dirigente de un grupo es velar por su bienestar espiritual, de darles la instrucción, de darles, de tener conocimiento de dónde están, de cómo están, etcétera. Y el pastor de la iglesia, en este caso, que es el pastor de la iglesia donde se asiste, recibe esos reportes cada sábado y se los entrega a usted. Y cuando él ve esos reportes, él mira cómo está la iglesia funcionando, como si nunca se hubiera habido pandemia. ¿Sí me expliqué? Entonces, su labor como dirigente y que espero que sigan aprendiendo y que no dejen esta clase porque van a seguir aprendiendo, y cuando nos podamos reunir en la iglesia, en el templo, vamos a seguir teniendo nuestra clase. ¿Por qué? Porque es importante que usted como dirigente o como directora o director pueda usted tener la oportunidad de ser el pastor de esas 10 o 12 personas. De ese modo, la iglesia, sabemos dónde está la iglesia. Por ejemplo, otro día tuvimos el grupo y tuvimos a bien estar en una reunión en el parque. Pues, fue fugaz, fue rápida, si ustedes quieren. La comida fue un tanto frugal, pero me dio gusto ver a todos. Y es bonito. Pues todas las actividades que se hacen en el grupo nos debe llevar a entender todos los grupos en un momento dado, estar en la iglesia, todos los grupos reunidos
Y entre semana, los grupos en sus casas, el dirigente dirigiendo y sirviendo al grupo correctamente, para que tengamos contacto, tengamos servicio y tengamos la ayuda para cada uno de los miembros de la iglesia, no nomás del grupo, a través del grupo. La ventaja también que se tiene como usted, como dirigente y como director, es que cuando usted hace los reportes, hace el convivio, usted dirige el grupo bien. La ventaja es de que esas personas, pongamos que en el primer trimestre no gana ninguna persona, están enseñando, pero todavía no ganan a nadie, ¿ok? En esos 3 meses, todos estos hermanos están espiritualmente creciendo. Ese es el punto. Y usted como dirigente, ¿cuál es su labor? No nada más de instruirse, no nada más de aprender, no nada más de reportar, sino que usted ha madurado espiritualmente a grado de que puede dirigir a otros hacia Cristo Jesús, no nada más a la iglesia, hacia Cristo. Entonces, como dirigente nosotros tenemos la gran oportunidad de crecer, de madurar. Podemos ayudar a otros a crecer y a madurar. Y ese es el tema del evangelio, hermanos. Porque lamentablemente caemos en la tradición, nos reunimos, vemos, etcétera, y ahí se quedó todo. O que tal vez por el asunto de vamos a dar una revista o lo que sea, ya cumplimos con el evangelio. No, cumplir el evangelio significa estar con Cristo todo el tiempo y servirle. Entonces, la mejor manera de servir a Dios, hacer lo que dijo la lección de escuela sabática, el gran maestro. ¿Y por qué era el gran maestro el Señor? ¿Qué es lo que hizo? El Señor Jesús hizo una cosa, orar en primer lugar, y luego oraba por aquellos que estaba llamando, que estaba reclutando. Entonces, ya hubo 2 cosas. Orar, luego recluta, ora por ellos. Primero ora para que Dios le dé los que va a seguir. Luego ya los tiene, orar por ellos para que el Señor los conduzca, Padre Celestial. Luego los instruye, les da el evangelio, les instruye y luego les da trabajo y los manda a trabajar. Eso es el todo del evangelio, ese es el todo de la dirección de grupos pequeños, queridos hermanos. Es facilísimo hacerlo así. Yo les he dicho, miren, créanme que al final de esto, al final del año, en el otro año, si Dios permite, Jaime, Toño, el doctor Celada, todos podrán ser capaces de dirigir una iglesia de 300 miembros si ustedes quieren, o de más. Porque con este plan de dirigentes, al instruir a ciertas personas son los que dirigen en realidad la iglesia. Usted está al mando, está al trabajo, no al mando, sino en la cabeza, mejor dicho. Porque yo dije al mando, porque así es una manera coloquial de decir, pero no es para mangonear esto a nadie, ¿no? O sea, estamos en la cabeza, tenemos a otros, los instruyo, ellos a su vez se ocupan de trabajar por la iglesia, de llevarlo, mediante reportes, estudio, oración y todos los eventos que se hagan en el grupo. Cada grupo tendrá la oportunidad de tener una experiencia diferente. Entonces, después ya el sábado es la reunión de todos los grupos. El sábado es la reunión de todos los dirigentes allí. La iglesia nunca va a decaer de ánimo de esta manera. La iglesia en pleno cada sábado va a estar nutrida y vamos a saber quién está enfermo, quién no. Vamos a ver quién está enfriándose o quién no. Y allí cuando suceden estas cosas, el dirigente le reporta al pastor, tengo esta persona, tiene estas cosas así, están sucediendo, necesita una visita pastoral, y el pastor debe hacerlo, y el pastor coordina a los dirigentes y los dirigentes a la iglesia. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué o no? ¿Está fácil o no? Sí, Rafa. A ver, pues díganme algo porque no lo estoy oyendo. Y no se me duerman, ¿eh? Andan tan dormidos. Andan tan dormidos.
Y yo quiero decirles que también en el Facebook me están viendo otras personas y estoy seguro que les va a servir de algo también. Está nuestro querido hermano, el cantor de Israel, Saúl Piedra, un saludo cordial. A Martín Sosa, un amigo queridísimo para mi persona y para mi esposa. Y gracias a Dios por todos los que me están viendo también por Facebook y los van a seguir viendo con el tema. Muy bien, quiero dejarlos por ahora. Yo quiero saber qué pregunta tienen y no crean que aquí paramos, ¿no? Vamos a continuar el próximo sábado todavía aprendiendo otros temas. ¿Qué tema les va? Rafa, yo tengo una pregunta. Sí, Es relacionado a lo de los grupos pequeños. sí. Creo que, bueno, el programa que tú tienes o la enseñanza que tú tienes, yo creo que es bueno, pero ¿por qué no hacerlo ya de una forma activa, ya sin tanto escrito, pero ya más activa, buscar un plan, pero hacerlo ya en acción, ¿cómo te puede decir? Ya haciendo la obra, pero ya empezarlo a hacer, no seguir como en lo mismo, estudiando y no salir, como me refería a lo de los sermones, que sí hay sermones muy buenos, pero no nos saca de lo mismo, porque es mejor hacer todo sermón de lo que realmente necesitamos de hacer a futuro, a presente, futuro, ya empezar a hacerlo. Bueno, Actuar, acción. sí, mira, en primer lugar, aunque este es un sistema muy bueno, debe estar sujeto a si el pastor quiere hacerlo, porque si no lo quiere hacer el pastor de su iglesia, va a ser muy complicado que ustedes lo van a poner en práctica, en primer lugar. Ahorita vas a ver cómo vas a ser satisfecho con tu pregunta. ¿Por qué? Porque yo por experiencia personal lo he planteado y aunque de repente el pastor admite y acepta que se haga, el resultado es de que la iglesia está acostumbrada tradicionalmente a hacer ciertas actividades. Entonces, ellos piensan que así están bien. Por eso es importante que cada vez ustedes aprendan más temas teológicos, como el que acabamos de ver, para que cuando ustedes lo presenten, se presenten o les pidan que hagan dirección de ministerios personales en su iglesia, puedan presentar un sistema de grupos pequeños bien hecho como este, pero que usted va a pedir que le permitan hablar en sábado para informar a la iglesia, cada sábado, no cada sábado, sino un sábado por mes, para que la iglesia sepa cuál es su plan y les explique. De este modo, si el pastor lo permite y lo hace así, pues, habrá ganancia, ¿no? Pero si el pastor no ve con luz, no ve la visión, no capta la visión y él quiere lo mismo que siempre ha hecho y bueno, no podemos obligarlo a que lo acepte. La administración en la conferencia no lo están obligando a hacer eso y no los van a obligar. Y no debieron obligarlos, por supuesto. Entonces no se puede hacer. Pero si lo permiten hacer, ustedes están aptos para hacerlo. Segundo, con ustedes y yo lo podemos hacer. Cada uno de ustedes tiene un cargo en su iglesia. Y lo podemos hacer aquí con esto. ¿Quieren lo empezamos a hacer? Para que vean cómo se hace muy fácil. Y solamente que os voy a requerir que ustedes, si lo queremos hacer en ese grupito así con ustedes, me permiten, yo sea su director, yo ahorita soy su instructor. Entonces soy su director, hacemos el grupo y empezamos a trabajar. Y hacemos nuestra parte, nuestro trabajo. Pero no vamos a hacerlo para hacer otra iglesia. No vamos a hacerlo para revelarnos. No. Es para que nosotros, el trabajo que hagamos, si Erika, por ejemplo, va a una iglesia, el doctor Celada en San Diego, pues va a otra iglesia. Tú vas a otra iglesia. Bueno, pues vayan y enseñen personas, ya verán. Si quieren lo hacemos así, empezamos. Y yo les voy a ir pidiendo lo que hagan, pero tienen que hacerlo. Ustedes dicen y lo hacemos. Y lo empezamos a hacer. Pero recuerden que ahorita con la reserva de que ahorita tenemos el problema de la pandemia y que se va a poner un poquito peor en este 21 por la nueva cepa que hay del virus. Hay una mutación del virus y nos va a dar dolor de cabeza también eso.
Entonces, mientras todo se permita conforme vaya pudiéndose, se hace. Una vez que se restablezca un poco mejor la situación, aunque no va a ser igual, pero que nos permita hacerlo, lo haremos en la iglesia. Ahora, si ustedes gustan, si nos regresemos a la iglesia, continuaremos haciéndolo lo que empezaremos a hacer acá. ¿Quieren hacerlo así? Yo les empiezo fácilmente a hacer lo que hay que hacer. Si lo quieren hacer así, lo hacemos. Y ya entonces van a ver cómo lo hago. Y entonces, porque yo lo estoy enseñando teóricamente cómo se hace. Y les voy a dar el material para que lo hagan ustedes. Pero si quieren hacerlo junto con lo que estoy haciendo teóricamente y con el material, pero lo ponemos en práctica, entonces van a ver cómo se hace. ¿Quieren hacerlo así? Lo hacemos. Ustedes me dicen, ¿están de acuerdo o no? No sé qué. Pues yo creo que ahorita vamos a tener que esperar un poco todavía por lo de la pandemia, ¿verdad? Bueno, Sí. no sé cuánto tiempo. Sí. Realmente, yo creo que como la iglesia en general, sí debería empezar a tener un plan, pues, no sé, más fuerte de evangelización Sí, a nivel sí, mundial. sí. Bueno, de hecho lo tiene, hermano. Creemos que estos son tiempos difíciles, pues es cuando tenemos que empezar, porque después va a ser peor y va a ser peor de hacer la obra. Bueno, mira, de hecho de aquí en adelante va a ser muy complicado, muy difícil, y todos estarán de acuerdo conmigo. Sí, sinceramente yo no creo que va a ser igual. El nuevo orden mundial está empujando muy fuerte y más bien ya se están cumpliendo las profecías que dice allí para que venga el Señor pronto. Se están cumpliendo, hermanos, lo puedo ver. No quiero decir que mañana, el año que entra, se va a cumplir. Estoy diciendo que va a ser más pronto de lo que pensábamos. La de la pandemia, con las vacunas, todo lo que va a haber, esto es un termómetro para hacernos ver a nosotros que hay una unidad mundial. Y esa unidad mundial que la Organización Mundial de Salud, Pfizer, Bill Gates y otras personas están impulsando, las iglesias evangélicas están empujando muy fuerte con el Vaticano, y Estados Unidos les dice que les va a dar la oportunidad. Entonces, se está haciendo este nuevo orden mundial muy fuerte y está bien clarito ya lo que están haciendo. Y es una manera, ahorita están viendo en el mundo entero si se van a unir todos y para hacer después ya lo que dicen de guardar un día diferente que lo que Dios dice para adorar a Dios. En este caso, repito, no va a ser lo mismo cuando se baje todo, que mucha gente se vacune, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ayer empezará otra cosa más difícil y más fuerte para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, antes de que venga el fin del mundo. Pero, por ejemplo, si no va a ser igual o como sea, va a ser diferente, pero vamos a poder hacerlo, podremos hacer este trabajo. En la iglesia se debe hacer, y si no se ha hecho es porque no tienen esta visión. Algunas personas, los pastores saben, déjenme decirle, yo como pastor les puedo decir, yo tuve esa visión, quiere decir que los pastores saben. ¿Por qué? Porque en el seminario enseñan todo esto, hermanos. No enseñan cómo trabajar en el campo, pero nos dan la teoría de evangelización. Y algunos que corremos la segunda milla, yo aparte de todo eso, yo lo aprendí muchas cosas desde hace muchos años. Como laico, lo aprendí del pastor Sacrison, que fue uno de los primeros que trajo a las células familiares acá en el sur de California. Luego vino Miguel Ángel Serna, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo lo pude hacer. Y yo sé que más de un pastor, al pastor González aquí en el sur de California lo ha estado haciendo, lo hizo en Lincoln Heights, y yo sé que lo está haciendo en su iglesia. O sea, hay gente que sí lo está haciendo, pero no esperemos que toda la iglesia debe tomar ese sistema. No todos, tanto congregación como pastor, no crean que todo lo van a querer hacer. Pero si, por ejemplo, tú que estás en la iglesia en la que vas, José, si tú traes este sistema y lo presentas, pues deben hacerte caso, ¿no?
porque es para bien de la iglesia. Pero si no lo hacen, pues tampoco, no pasa nada, ¿no? Si no lo quieren hacer, pues no lo hagan. Pero es definitivo, tú lo traes a la iglesia y créeme que lo puedes lograr. Yo te puedo echar la mano ahí. Si tú llevas a la iglesia y lo quieren, y lo presentas y lo quieren hacer, yo te ayudo a hacerlo y tú lo haces. Y así a Erika, a Jaime, a los que quieran hacerlo, lo hacen en su iglesia y yo estoy aquí, para eso estoy por ustedes. Ustedes lo hacen en su iglesia, ustedes son los que van a dirigir esa obra allí en esa iglesia, pues yo les ayudo. Y así lo hacemos también, entonces mi labor continúa. Y yo estoy dispuesto a eso. ¿Qué les parece? Pero no se me van a quedar flojitos ni haraganes aquí en adelante, hermanos. Ustedes están más que dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir ayudando a la gente a predicar el evangelio y a salvar gente. Eso es lo que yo quiero que estén dispuestos. Que de eso se trata, hermano. De eso se trata. Si no, pues ¿para qué estamos aquí aprendiendo tanta cosa? O sea, lo que se está aprendiendo podemos usar con aquellos que no conocen todavía Exacto. el Evangelio. Una pregunta. ¿No? Yo doy gracias a Dios que a través suyo yo he aprendido mucho, he entendido como estos 3 días. Y así he entendido mucho y así lo puedo conversar con personas que no conocen. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y eso que tú ya vienes de la iglesia presbiteriana, ya vienes con bastante de lo que es la palabra de Dios, pero ahora pones en orden todo como dice Dios Eso en la Biblia. No, y lo estamos entendiendo, que es lo Estamos principal. entendiendo. Sí. Perfecto. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Así que vamos, si la iglesia lo acepta, pues hagámoslo. Y si no, pues de todas maneras yo lo hago, ¿no? No me enojo, nada, pues vaya adelante y lo hago, con los que quieran hacerlo. Y si ustedes ya después, por alguna razón no lo hacen, pues yo busco gente para hacerlo. Y es lo que hago. Oye, ahorita yo tengo por teléfono, tengo una amiga en México, y a ella le estoy escribiendo. Tengo otra amiga de otro lado, en la Ciudad de México, también le estoy escribiendo. Tengo otras personas por acá que cuando yo manejaba Uber, los conecté y estoy escribiendo. O sea, tengo mis contactos, ¿no? Y no paro. ¿Me explico? Así ustedes empiezan a hacerlo. Conecten gente y verán. Mire, si ustedes traen gente aquí que se conecten a la clase de por ejemplo, acá, como yo pienso hacerlo con otras personas, como la otra muchacha que se conectó aquí, fue una cliente de Uber. Bueno, tenemos contacto, entonces, conéctenlos. Y aquí, en lugar de tener un tema tan difícil como este de las 3 y 3 noches, bueno, les damos el evangelio, les damos las doctrinas bíblicas como la venida de Cristo y todo, y lo presentamos bien aquí para que lo vayan aprendiendo. ¿Qué les parece? Busquen gente y lo conectan aquí cada sábado y les damos los estudios bíblicos aquí. ¿Qué les parece? Alguna vez lo harán ustedes, una vez lo haré yo, pero aquí van a tener el material para hacerlo. ¿Les parece bien? Está bien. Ok. Ya dijeron. A rajarse a su tierra, ¿eh? Hermano, ahí en Perú, la vez que yo en Perú he asistido a varias iglesias. Sí. Y ya los grupos pequeños están bien organizados. Mire, doctor, déjeme decirle que lo que es Brasil y Perú, a Estados Unidos, al menos aquí en el sur de California, el sur del sureste, el centro, etcétera, que yo conozco estas conferencias, créanme, hermanos, nos llevan la superdelantera. Esa gente está súper trabajando al grado de que el Papa Francisco, son 3 países que está súper interesado con el Vaticano de que se vuelvan con ellos. ¿Por qué? Porque son los 3 países más fuertes del catolicismo: Perú, Brasil y México. Y allí está, y aquí es donde ya vino a México. Ahora su blanco es Perú y Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque se le están yendo mucha gente. ¿Y quién está ganando? Pues la Iglesia Adventista. En Cuba, si les cuento yo, miren, no sé cuántos de ustedes oyeron por Facebook el tema del pastor Escobar, pero en Cuba está avanzando. En otros lugares que él ahí nos trae noticias y yo tengo amistad con él, bueno, platicamos y qué bárbaro. Entonces, nosotros no lo vemos,
Pero en otras partes del mundo, la iglesia adventista está avanzando, hermanos. Están batallando mucho, como en Afganistán, por ejemplo. En Afganistán están batallando, pero mucho. En Bangladesh, pues también hay mucho musulmanismo, etcétera, islamismo, y pues están avanzando ahí también. Pero acá no se ve. Porque acá, pues, la verdad, estamos bien cómodos con el dinero, con el carrito, con la casita, estamos muy cómodos. Que no es malo tenerlo, pero al fin y al cabo nos están distrayendo. Pero si tenemos en nuestra mente, pónganse en su mente, hey, el Señor Jesús viene pronto. ¿A cuántos he dado estudios? ¿A cuántos he ganado? ¿A cuántos he enseñado? Y rápido van a ver que tal vez uno, tal vez dos, pues síganle. Si no ha ganado ninguno, pues éntrele, empiézale. Porque ese es el todo, hermanos. Usted y yo estamos aquí en este planeta para un solo propósito, de enseñarle a la gente que Jesucristo viene pronto. No hay de otra, hermano. O vamos a vivir eternamente con el Señor, o nos vamos a quedar eternamente en la ignominia, hermanos. Y yo no me quiero quedar ahí. De los más, ya les dije, soy bien defectuoso, hermanos. Y tengo muchos defectos de carácter, pero sinceramente se los puedo decir, hermanos, yo no me quiero quedar aquí. Y esto de dar clases y de ayudar a gente y de enseñarle a gente que no conoce el Evangelio, a mí me ha ayudado muchísimo, no nada más a crecer, sino a entender que yo debo parar de algún modo mi mal, ¿no? Hacer el mal. O sea, el mal quiere decir pecados. Ya, pues ok, ya no se puede, pues no se puede. Aquello no, pues no lo voy a hacer. Y aquello, así voy creciendo, ¿no? Ustedes también, cuando dan clases, dicen, no, ¿sabes qué? Pues cómo le estoy enseñando esto y de repente yo lo estoy haciendo. Pues caigo en la misma que los fariseos y escribas, ¿no? Decían, pero no hacían. Y como dijo el Señor, hacer lo que ellos os dicen se refiere a nuestra administración. Si no lo hacen ellos, bueno, pues hágalo usted. Porque dicen y no hacen. Pues así de simple, ¿no? Así que, y no tengo nada contra eso personal, pero la verdad es que sí, por décadas no hemos hecho nada más que puros eventos eclesiásticos y nada de predicación del Evangelio. Eso sí me da tristeza y hasta cierto punto me da enojo, hermanos, que no hemos hecho como debería ser. Así que vamos a hacerlo nosotros, ¿ok? Poco a poco les voy diciendo cómo lo hacemos, les voy pidiendo y lo hacemos, ¿ok? Por lo pronto, hagan contacto con gentes. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya dijeron. Me despido por estos momentos. Gracias, Erika. Gracias, Jaimito. Salúdame a Abraham. No se conectó. Tampoco lo vi en la iglesia ahora. Así que, bueno, Dios les bendiga a todos. Ha sido un placer, doctor Celada, Hermosillo, Luis Oquendo, Erika nuevamente, Jaimito, que nos acompañan. Los extrañé mucho en estos últimos 2 sábados pasados. Ok, Toñito, saludos a tus hijos. Gracias. Hermano, cuídense, oremos porque esta otra familia de esta iglesia, de otra iglesia, otra familia, hermanos, tienen contagio y están malitos. Hay que orar por ellos. Se llama Conchita Aguirre. Conchita Aguirre, está Kenny, el nieto de ella, está el hijo de ella y su nuera. Están malitos, hermanos, así que vamos a orar por ellos, ¿ok? Los otros están reponiendo. Ok, gracias, Erika. Dios les bendiga a todos. Hasta luego, hermano. Feliz sábado. Gracias, Jaimito. Gracias, Jaimito. Gustazo Bendiciones, saludarlos. hermano, que siga pasando lo bonito. Feliz. Hoy es mi cumpleaños, ¿eh? Regalo de $100 de $100 para arriba, no para abajo. Ok, gracias. Hermano.